Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito y bueno, avanzada ya la sesión europea, prácticamente está todo el pescado vendido en la sesión europea esperando ese Producto Interior Bruto de Estados Unidos que se publicará a las 12:30 GMT. Vamos a darle un repaso a lo que ha sucedido con los principales pares de divisas, euro-dólar, libra-dólar y euro-yen, y también le daremos un repaso al oro y la plata y le colocaremos principales soportes y resistencias para la sesión americana. Bueno, vamos a darle un vistazo primeramente al IBEX 35 español. Vemos cómo el IBEX se nos ha posicionado por debajo de la zona de los 6.700. Tenemos un nivel de congestión exactamente en los 6.691 y es lo que ha respetado en la sesión europea después de posicionarse y de ir a testear los 6.600 realizando un pullback totalmente correcto. Se nos ha venido a la baja y mientras no recupere otra vez los 6.691 no vamos a ver recuperaciones para el IBEX en lo que queda de jornada. También vamos a llamar la atención sobre el DAX alemán, un retroceso de un 1,5%, un 1,45 exactamente a estas horas, a las 10:56 minutos GMT, retrocede un 1,5%. Los datos de empleo que se han publicado en Alemania esta mañana han salido muy por debajo de lo esperado y de ahí que el DAX alemán se haya precipitado a la baja este 1,5% hasta la zona de los 6.100 puntos. Exactamente en este momento cotiza en los 6.125. Por la parte de abajo, para la sesión americana, los 6.100 van a ser clave y por la parte de arriba, mientras no recuperen los 6.150, no vamos a ver movimientos de recuperación importantes para el DAX esta tarde. Bueno, vamos a divisas, vamos al euro dólar. El escenario del euro dólar, bueno, esta mañana cuando realizábamos la previsión para la operativa de la sesión europea comentábamos y cotizaba por encima del 1,25, avanzaba un 0,37% en la preapertura europea, pero en la apertura europea se nos ha precipitado a la baja y tan solo un soporte de categoría intermedia que tenemos en el 1,2424 está siendo capaz de sujetar a la cotización del par, nivel intermedio para el día de hoy y va a ser clave de aquí en adelante el 1,2424. Si consigue quebrar a la baja el 1,2424, nos vamos directamente al 1,2380, 1,2380 a nivel de congestión de mediano plazo que ha sido clave en semanas anteriores para sujetar a la cotización del par. Es el principal soporte que le colocamos para la sesión americana de la presente jornada, 1,2380. Tenemos otros dos soportes de categoría intermedia que actuarían como tal en el 1,2346 y en el 1,2306. Quebrado el 1,2306, la cotización se precipitaría ya directamente a mínimos anuales en el 1,2254, a 180 puntos de la cotización actual. Mucho recorrido parece para una sesión americana como el día de hoy, pero con los datos macro que vamos a conocer importantes en Estados Unidos y con esa reunión de la zona euro, de los principales mandatarios de la zona euro, que está teniendo lugar en la jornada de hoy, pues podría salir alguna noticia importante de ella y podría hacer fluctuar a los cruces con el euro bruscamente. Por la parte de arriba, si encontrara un apoyo firme en el 1,2424, esperaríamos al quiebre del 1,2451 al alza, que va a ser la primera barrera de resistencia. La delimitábamos como principal barrera de soporte para el día de hoy, muy respetada en jornadas anteriores, como podemos apreciar en la imagen. Desde el pasado 11 de junio ha sido muy respetado este nivel de congestión de mediano plazo y bueno, mientras no lo recupere al alza no vamos a tener movimientos de recuperación alcistas para el par en la presente jornada. 1,2451, primera barrera de resistencia y además importante. Desde ahí testearíamos otra barrera de resistencia de categoría intermedia en el nivel de precio de apertura de la jornada, 1,2471. Otra resistencia de la misma categoría que la anterior la vamos a encontrar en el nivel psicológico del 1,25. La siguiente intermedia en el 1,2533 y la última resistencia y principal para la presente jornada en el 1,2565 a 140 puntos de la cotización actual. Repito, para seguir la evolución inmediata del par euro-dólar, el nivel clave son
el 1,2424, nivel que de momento lleva 3 horas soportando perfectamente a la cotización del par en caso de quebrarlo con decisión en una temporalidad horaria como mínimo y realizar una confirmación sobre el 1,2424, la cotización iría directamente al 1,2380 sin hacer paradas en el 1,24. Por la parte de arriba, como primera resistencia, además muy importante, 1,2451. Vamos a ver qué es lo que ha hecho la cotización del par libra-dólar. Bueno, datos macro también a las 8:30 GMT. Conocimos en el Reino Unido el Producto Interior Bruto que ha salido muy por debajo de lo esperado. Ha salido un dato muy negativo y de ahí que la libra se haya precipitado desde la zona de congestión del 1,5604. Ya comentábamos esta mañana aquí que este nivel iba a ser clave y determinante, como así lo ha sido. En el momento de la publicación de los datos del Producto Interior Bruto del primer trimestre se nos ha precipitado a la baja, quebrando el precio de apertura de la jornada en el 1,5570 con muchísima decisión a la baja y de momento el único nivel que está soportando a la cotización el 1,5540, nivel importantísimo siempre para tener en cuenta la evolución de este par, 1,5540, determinante siempre este nivel. De momento sujeta a la cotización del par. En caso de que no pueda sujetarla, en la apertura americana iríamos directamente a testear el principal soporte para la sesión americana del día de hoy, 1,5508, precio de apertura anual y principal barrera de soporte. Desde ahí nos encontramos con un soporte intermedio en el 1,5476 de categoría intermedia. Ejercería fuerza de soporte sobre la cotización del par. Otro soporte importante lo encontramos en el 1,5448 y medio, 1,5449, con gestión de mediano plazo que, ayudado por la línea de tendencia alcista de largo plazo, seguramente ejerciera también muchísima fuerza de soporte sobre la cotización. A 100 puntos de la cotización actual tenemos este nivel de soporte y le vamos a colocar un nivel de soporte de categoría intermedia, el último ya para la sesión americana, en el 1,5415, a 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consiguiera rebotar en el 1,5540, nivel que está sujetando en estos momentos al par, iríamos a buscar el precio de apertura de la jornada, que actuaría como primera resistencia inmediata, 1,5570. Desde ahí nos vamos a el 1,54 al 1,5604. Observemos en detalle cómo ha sido el nivel clave y el nivel que ha ejercido de resistencia implacable en la sesión europea. 1,5604, principal resistencia para la sesión americana. Desde ahí nos vamos a buscar dos resistencias de categoría intermedia. En el 1,5629 tenemos la primera y en el 1,5649 tenemos la segunda. Quebrada esta, nos vamos ya directamente a la última resistencia para el día de hoy en el 1,5676 con gestión de, de mediano plazo, a 130 puntos de la cotización actual. Repito una vez más, la clave inmediata está en el 1,5540, con gestión de mediano largo plazo, respetadísimo siempre por la cotización de este par. Vamos al euro-yen, movimiento bajista importante en la sesión europea de la presente jornada. Vemos como por la parte de arriba el precio de apertura anual sigue siendo clave para no dejar evolucionar al alza a la cotización de este par en los 99,55, clave determinante y principal resistencia para la sesión americana, 99,55. El precio de apertura de la jornada lo tenemos en los 99,36 yenes por euro y en la apertura de la sesión europea observamos cómo se nos ha precipitado a la baja con muchísima fuerza, quebrando un nivel de soporte intermedio que teníamos en los 99,13 y posicionándose incluso por debajo de los 98,75. Va a ser clave, determinante en la sesión americana. Recordemos que es un nivel de congestión histórico de muy largo plazo, delimitado en temporalidad mensual, 98,75, quebrado en el intradía a la baja, realizando pullback ya claramente sobre dicho nivel, y mientras no recupere los 98,75, los movimientos en el par euro-yen seguirán
seguirán siendo bajistas. Observamos cómo por la parte de abajo ha sido soportada la cotización por un nivel intermedio que colocamos esta mañana a primera hora en los 98.37. Implacable también este nivel de soporte de categoría intermedia para sujetar a la cotización del par, y en estos momentos se encuentra encerrada entre los 98.75 y los 98.37. Estos dos niveles inmediatos a vigilar para la evolución del par. Si se posicionara en la sesión americana por debajo de los 98.37, testearíamos un nivel con gestión de mediano plazo en los 98.16. Desde ahí testearíamos dos soportes de categoría intermedia. En los 97.87 tenemos el primero y en los 97.61 tenemos el segundo. El último soporte para el día de hoy en la sesión americana 97.29, muy alejados ya de la cotización actual a 130 puntos. Por la parte de arriba, la primera resistencia importante a vigilar, 98.75, nivel que nos ha quebrado a la baja y en estos momentos realiza movimiento de confirmación. 98.75, mientras no se posicione por encima de este nivel, no esperaremos movimientos alcistas hasta el nivel de los 99.13, que sería la siguiente resistencia de categoría intermedia. Desde ahí al precio de apertura de la jornada, 99.36, la principal resistencia del día, sin duda, 99.55 para la sesión americana actuaría como resistencia importante, 99.55 precio de apertura anual. Desde ahí testearíamos una resistencia con gestión de mediano plazo en los 99.80. Recordemos cómo ha sido clave en jornadas anteriores para sujetar a la cotización del par, y una última resistencia de categoría intermedia encontraríamos ya por encima de los 100 yenes por euro, exactamente en los 111 yenes por euro a 150 puntos de la cotización actual. La clave inmediata, sin duda alguna, está por la parte de arriba, 98.75, por la parte de abajo el soporte de categoría intermedia de los 98.37 es la primer barrera a batir a la baja, como ya ha actuado de soporte claro en la sesión europea. Vamos a echarle un vistazo a las cotizaciones del oro y la plata. En primer lugar, la plata, bueno, poquito movimiento el que nos ha ofrecido de momento la cotización de la plata, simplemente nos ha salido de una zona muerta que teníamos delimitada desde primera hora de la mañana del día de hoy entre el nivel de congestión de mediano plazo de los 27.09 y el precio de apertura de la jornada de los 26.94. Ya comentábamos esta mañana que se estaba comportando como tal, como una zona muerta, y que solo si se posicionara por debajo del precio de apertura de la jornada de los 26.94 podríamos ir a buscar el principal soporte de la jornada. Congestión de mediano largo plazo implacable en jornadas anteriores, soporte importantísimo para la plata, este nivel de los 26.70. Mientras no lo quiebre con decisión, este nivel no vamos a ver movimientos bajistas de continuación para la plata. 26.70, primer soporte inmediato y principal de la sesión americana. Desde ahí nos vamos directamente a un soporte intermedio en los 26.40 y el último para la presente jornada se lo colocamos en un nivel de congestión de mediano plazo en los 26.04. Por la parte de arriba debe de posicionarse por encima de los 27.09, perdón, esta zona muerta entre el precio de apertura de la jornada de los 26.94 y 27.09, esta zona muerta será clave también como lo fue durante la sesión asiática. Tan solo si se posicionara por encima de los 27.09 tendríamos posibilidades de ir a buscar un nivel de resistencia de categoría intermedia en los 27.35, desde ahí a la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2008 y hoy nos pasa sobre los 27.66, línea de tendencia implacable. El día 25 de junio, el lunes de la presente semana, sujetó perfectamente a la cotización del par al alza. Hoy nos pasa sobre los 27.66. Atentos a esta resistencia para el día de hoy y la última que le colocamos para la presente jornada, precio de apertura anual 27.86 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba. Mientras no recupere los 27.09 estarán vetados todos los movimientos alcistas para el día de hoy en la plata. Y por la parte de abajo, si nos quebrara los 27.70, sobre todo si tuviéramos un quiebre en temporalidad diaria en la jornada de hoy
y se confirmara ese quiebre mañana en el cierre semanal, podría anunciarnos movimientos bajistas muy importantes, no solo para la operativa intradía, sino también en próximas semanas y durante este año 2012. Este nivel de los 26,70 es clave no solo para la operativa intradía de la presente jornada, sino también para una operativa de mediano largo plazo. Vamos con el oro. Bueno, movimiento bajista en estos momentos se apoya en un nivel intermedio de soporte que tenemos para el día de hoy. Ya lo colocábamos a primera hora de la mañana en los 1.566. Vemos como desde su precio de apertura de los 1.574 ha retrocedido $8 y se apoya, como comentábamos, en los 1.566,5, 1.567, que tenemos el primer soporte de categoría intermedia. En caso de que lo quiebre a la baja en la sesión americana, vamos a buscar un soporte intermedio en los 1.559. Desde ahí al principal soporte del día, delimitado por un nivel de congestión de mediano plazo en los 1.550 y el último soporte de categoría intermedia que tenemos para el día de hoy en los 1.543. Por la parte de arriba, si la cotización del oro consiguiera rebotar en este nivel de soporte intermedio de los 1.566,5, 1.567, iríamos a buscar la zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura de los 1.574 y el nivel de congestión de los 1.577. Observemos en la imagen como en jornadas anteriores ha sido clave para sujetar a la cotización del oro y hoy tenemos una zona muerta de $3 que va a ser clave para la sesión americana en caso de que la cotización llegue a testear estos niveles. Tan solo si se posicionara por encima de los 1.577 tendríamos posibilidades de ir a buscar dos resistencias de categoría intermedia. En los 1.590 tenemos la primera y en los 1.598 tenemos la segunda. Quebrada esta, nos vamos directamente al precio de apertura anual como principal resistencia del día en el oro. Bueno, niveles inmediatos a vigilar para el oro por la parte de abajo, 1.566,5, 1.567 y por la parte de arriba, mientras no evolucione por encima de los 1.577, estarán vetados todos los movimientos alcistas para el oro en la presente jornada. Bueno, pues hasta aquí este breve resumen de lo que ha sucedido en la sesión europea, los datos más importantes que hemos conocido en la sesión europea y principales soportes y resistencias para la sesión americana. Recuerden, 12:30 GMT vamos a conocer el producto estrella de la preapertura americana, Producto Interior Bruto de Estados Unidos, 12:30 GMT. Ténganlo muy en cuenta, queda 1 hora y 20 minutos exactamente. En estos momentos son las 11 horas y 12 minutos del horario internacional GMT, 13 y 12 minutos del horario español. Muchas gracias y ya saben, cualquier duda, cualquier comentario lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta mañana.